Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Para erradicar la violencia hacia las mujeres, para que se fortalezcan sus derechos, hacen falta muchos ingredientes, además de todo un marco regulatorio. Y uno de estos ingredientes que es fundamental es el que tiene que ver con la comunicación, con el periodismo, con los medios. Hay un periodismo feminista que se ha venido desarrollando en los últimos años, pero todavía hay muchos retos sobre este tema. Y justo para hablar de ello, hemos invitado a María Teresa Juárez, codirectora de la Red de Periodistas de a Pie, que recientemente ella, junto con otras autoras, publicaron un libro que está fantástico, maravilloso, en torno de este importante tema. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Viri Mondragón. Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles Rivera fueron las víctimas de la estructura metálica que cayó durante el festival AC Ceremonia que se llevó a cabo el fin de semana pasado. Ambos fotoreporteros colaboraban para el medio Mr. Indie y cubrían las actualizaciones del festival. En un comunicado, Mr. Indie aseguró que ha apoyado a las familias de los dos periodistas y que desde su espacio se honra su entrega, su amor por la música y la fotografía. En redes sociales, organizaciones, estudiantes y periodistas exigen justicia por los hechos ocurridos el pasado 5 de abril en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, ya que afirman esto no habría ocurrido si los organizadores hubiesen garantizado las medidas de seguridad a los asistentes. La alcaldía Miguel Hidalgo ordenó la suspensión del festival, pero pese a ello, el evento continuó hasta la madrugada del domingo 6 de abril. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para realizar el deslinde de responsabilidades. Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles Rivera eran egresados de la FES Aragón de la UNAM. La Secretaría de Salud solicitó retirar el proyecto de lineamientos de publicidad de la llamada comida chatarra que está en consulta en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. De acuerdo con fuentes del diario El Universal, la decisión se basó en los diferentes comentarios recibidos, los cuales serán analizados para mejorar el documento. Como le informamos la semana pasada, organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria hicieron un llamado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para retirar dicho proyecto, ya que es regresivo e insuficiente para la protección de niñas, niños y adolescentes. Para estas organizaciones, uno de los retrocesos más importantes se encuentra en la propuesta de reducir el horario de protección de los anuncios de comida chatarra en televisión. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal promovió un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la decisión del Instituto Nacional Electoral que impide promover las elecciones en el Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum informó lo anterior y dijo que lamenta que por ahora no se puedan difundir los spots que tenían preparados para alentar la participación ciudadana. El director de Asuntos Globales, Joel Kaplan, informó que Meta puso fin de manera oficial al programa de verificación de hechos de la compañía en Estados Unidos. A partir del pasado lunes, en Facebook, Threads e Instagram ya no hay verificaciones de hechos, lo que en opinión de organizaciones como Observacom abre la puerta a más noticias falsas o discursos de odio en dichas redes sociales. Meta anunció este cambio de política en enero, el cual será reemplazado con un programa de notas de la comunidad elaborado por usuarios, similar al modelo empleado por la red social X. Para el director general de Meta, Mark Zuckerberg, este cambio era necesario, ya que los verificadores de hechos han mostrado demasiados sesgos políticos y han destruido más confianza de la que han generado. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a la periodista Viri Mondragón y por supuesto a nuestra invitada María Teresa Juárez. María Teresa, qué gusto tenerte en Media 20.1, aunque sea a distancia. Muchas gracias por la invitación y bueno, a este espacio, gracias a ti, gracias al espacio y a la TV UNAM, a la máxima casa de estudios, por permitirnos hablar de esto, Javier. Muchas gracias. Pues de este maravilloso libro que le han llamado Periodismo Feminista, narrar desde la dignidad. Antes de que nos hables específicamente del libro, por favor, para nuestra audiencia, ¿qué diferencia hay entre el periodismo tradicional y el periodismo feminista?
Gracias, Javier. Bueno, podría estar aquí horas, pero bueno, básicamente es la forma de abordar el lenguaje, la edición en fotografía, en video, en audio. La diferencia es que el periodismo feminista tiene una posición, o sea, le llamamos que es un periodismo situado, muy inspirado en algunas feministas, pedagogas feministas que están inspiradas en la educación popular y también en algo que se llama conocimiento situado. Ellas dicen, afirman, y también las prácticas narrativas, que es una corriente postestructuralista, que nadie puede aprender o generar conocimiento en el vacío. Las personas estamos situadas en un momento histórico, en un lugar geográfico y tenemos una biografía y prácticamente en cualquier área, incluidas las ciencias exactas, tenemos sesgos y también tenemos una posición. Entonces, creemos que habitar esta contradicción es muy importante porque, como tú sabes, uno de los ejes que han conformado el entendimiento del periodismo es la objetividad. Y uno de los ejes del conocimiento feminista es la subjetividad. Esto no quiere decir que el periodismo feminista no sea riguroso, no contraste fuentes, no verifique datos. Lo que quiere decir es que el periodismo feminista busca, por ejemplo, hablar de la violencia contra las mujeres sin reproducirla. Busca representar a las mujeres y a poblaciones que no han sido suficientemente representadas o representadas dignamente, busca ponerlas en el centro de la narrativa y del diálogo público. Busca una representación digna que no reproduzca estereotipos o revictimice a las mujeres. Es decir, voy a poner un ejemplo. Ujú. Lidiet Carrión en el libro menciona que la nota roja aborda el feminicidio desde el espectáculo, ¿no? El feminicidio como una fuente de espectáculo, con una entrada y una cabeza que describe con todo detalle cómo fue asesinada esa mujer. Entonces, lo que propone el periodismo feminista es contar la historia de esta mujer dentro del marco de la violencia estructural y contar las causas que llevaron a esa mujer a vivir esta expresión de violencia extrema como un efecto de la ausencia del Estado, de la violencia como espectáculo, de la ausencia del acceso a la justicia, de la marginalidad y las múltiples violencias que viven las mujeres en este país. Entonces, la diferencia radica en el enfoque y en las metodologías para contar una misma historia. María Teresa, ¿esto significa que tenemos un periodismo tradicional con una visión machista? Sí, y diría que el periodismo nace, como tú sabes, tú eres mucho más teórico que yo, pero digamos que el periodismo nace con la revolución industrial Ujú. y nace como con la idea de narrar, de contar una historia dominante, digamos. ¿Quiénes eran o son los protagonistas del periodismo cuando nace? Bueno, los políticos en masculino, ¿no? Luego los sucesos históricos, económicos, relevantes. ¿Qué es la relevancia? Bueno, los hombres en el poder, las personas que toman decisiones, los grandes hechos económicos y digamos que de unos 40 años para acá, o 50 es muy reciente, o quizás 60 con Rosario Castellanos, Carlos Monsiváis, ¿no? Algunos, bueno, Gabriel García Márquez en América Latina, se preguntan cómo poder renarrar la historia con otros elementos, revisitar hechos periodísticos o históricos con una beta periodística que permita profundizar en temas como la desigualdad, la violencia estructural, la pobreza, el vacío que hay de representación sobre pueblos originarios, afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad. Lo abro porque, bueno, bien sabemos que los medios de comunicación son un factor o un elemento político, económico, estratégico Ujú. para la preservación de ideas, de formas de pensar y de representación de lo que es importante. O sea, el periodismo narra básicamente lo que considera relevante. ¿Qué es relevante? Bueno, esa pregunta, personas que queremos hacer un periodismo distinto, nos preguntamos qué es relevante o qué queremos que en el ecosistema mediático se vea representado
¿Y por qué no ha sido representado eso? No solo las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, tú y yo, eh, la representación en los medios de comunicación sigue siendo blanca, joven, sin discapacidad. Entonces, todas estas preguntas que nos hago aquí son las que muchas y muchos periodistas nos hemos hecho, ¿no? Y Claro. tiene que ver con la histórica relación de poder de los medios con el poder económico y político de cada país y ahora diríamos también el poder económico y político global con la propiedad de la data en el mundo por parte de estos hombres que tienen en su poder pues los grandes conglomerados de redes sociales y de data en el mundo. Sí, 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 hay que ver lo que está haciendo, por ejemplo, Elon Musk allá en Ujú. Estados Unidos, el mismo, obviamente, presidente Donald Trump, en donde parece haber un rechazo hacia el avance que ha tenido el feminismo en el mundo y que incluso los está llevando a tomar decisiones para negar aquello que se ha obtenido, se ha reconocido en los últimos años, que son estos derechos, obviamente, de las mujeres, pero también, por ejemplo, a las comunidades LGBTQ y más. Además de que, como bien lo dices, pues los hombres, ¿no?, son los dueños de las grandes corporaciones, los que toman las decisiones fundamentales. Ahora, en el caso de nuestro país, en estos 2 minutitos que nos quedan antes de ir al corte, ¿qué tanto hemos avanzado en el periodismo feminista? Pues mira, yo lo hablábamos antes de comenzar esta entrevista, que decíamos, ¿el periodismo está en crisis o se está haciendo mejor periodismo? Yo creo que las dos cosas. O Ujú. sea, nos decía un profesor colombiano, bueno, en mi beca de guionismo, que no era de periodismo, nos decía que tanto Colombia como México en temas de producción de contenido, en el entorno de la violencia tan extrema que habíamos vivido estos dos países, había generado mejor contenido, no solo en periodismo, sino en series, en novelas, y decías que eso es una paradoja, ¿no? A mayor violencia, el periodismo, quien hace contenido, se ha replanteado la forma de contar historias y por lo tanto el periodismo ha sido mejor. Sin embargo, bueno, hay muchos periodismos, ¿no? O sea, no solo, no podemos hablar ni siquiera de un periodismo feminista, hay otras compañeras que hacen también periodismo con perspectiva de género, como CIMAC o Violeta Radio. Periodistas de a pie está planteando esta propuesta y consideramos que el periodismo está en un momento importante eh, y que es también importante dialogar con otros saberes para tener una mejor oferta en un mundo que nos está rebasando en velocidad y en poca veracidad, digamos, ¿no? Por la desinformación. Claro, pero sin duda yo creo que tenemos todavía retos muy importantes, pero justo estas actividades que ustedes desarrollan en esta red de periodistas de a pie por ejemplo, con las publicaciones de estas obras maravillosas, pues buscan revertir un fenómeno que ha sido, pues desafortunadamente, muy negativo en nuestro país, que ha sido el de la violencia hacia las mujeres. María Teresa, tenemos ya que hacer un corte, pero por favor, no se vaya, continuamos con esta entrevista para hablar, ahora sí, de lo que usted puede encontrar en esta maravillosa obra, que por cierto, le anticipo, la puede descargar gratuitamente. Así que por favor, aquí lo esperamos. Estamos de regreso en Media 20.1, hablando con María Teresa Juárez. Ella es la codirectora de la red de periodistas de a pie, que recientemente, le comentábamos hace un momento, publicaron una obra maravillosa, Periodismo Feminista, narrar desde la dignidad. María Teresa, pues antes del corte estábamos hablando de los aportes que justo ha tenido en los últimos años el periodismo en México en cuanto a esta visión o perspectiva feminista. Antes de que nos platiques del libro, ¿tú cómo estás viendo? Porque también seguramente tienen información de lo que está ocurriendo en las universidades y este es un tema que nos interesa mucho. ¿Se está formando a las nuevas generaciones ya también con esta perspectiva de género o falta también mucho por hacer? Gracias, Gabriel. Muy buena pregunta. Pues mira, justamente en el libro que publicaremos en mayo de este año, que analiza el papel del periodismo en, bueno, en esta sociedad globalizada,
Uno de los artículos habla específicamente del aporte que algunas académicas y académicos en particular hacen de estos temas, no solo del periodismo feminista, sino del periodismo con enfoque de derechos humanos, cultura de paz, el periodismo de soluciones al alumnado. Y nos encontramos, o este análisis que hace Darwin es que aún hay una brecha muy grande entre cómo se hace el periodismo y estos cursos, estos procesos de formación especializados que hay para periodistas en activo y las y los estudiantes jóvenes que están en las universidades. Y justamente abordamos el tema de la crisis pues como de la crisis del periodismo en la academia, digamos, porque muchas jóvenes y muchos jóvenes quieren ser influencers, que eso no tendría nada de malo, sí, para nada, sino más bien, ¿qué están ofreciendo las universidades o qué no están ofreciendo que las y los jóvenes quieren ser influencers o tienen muchas cosas que decir, pero no piensan en estudiar periodismo para, digamos, tener mayores herramientas? Entonces, ahí más bien es la autocrítica que se hace desde algunas y algunos académicos que están ejerciendo periodismo y dando clases, de preguntarse qué es lo que hace falta para que las personas jóvenes se conecten con el periodismo, con la comunicación y la vean como una posibilidad en su vida para enriquecer y mejorar lo que quieren decir. Entonces me parece que es, bueno, este planteamiento no está acabado, más bien es abierto. Bueno, yo le pedí a Darwin que lo incluyera porque le dije, oye, tú que estás en la academia y en el periodismo, mete un poquito de esto para que compartas qué piensas, ¿no? ¿Cómo la ves, ¿no? No solo que si ofrece periodismo feminista y si es atractivo, sino más bien que en América Latina la currícula está descendiendo. O sea, cuando yo estudié periodismo era una carrera saturadísima y ahora, por lo que me han contado las y los compañeros que dan clases, pues no. O sea, en algunos espacios, como en Michoacán, que estuve en la Universidad Vasco de Quiroga, nos decían que iba a la baja, la matrícula. Sí, es cierto, aquí tanto en la UNAM como en la Universidad Autónoma Metropolitana, también sí hay cada vez menos solicitudes a las carreras de comunicación, de periodismo, y sí es un fenómeno nacional, y eso está o debería replantear, pues sobre todo las currículas, las materias que pues se desarrollan en cada una de estas carreras, pero pues quienes estamos en este ámbito debemos seguir trabajando justo sobre estos temas que ustedes puntualmente abordan en este libro de periodismo feminista. Ahora, ¿de qué trata el libro? Es decir, ¿qué podemos encontrar ahí en términos muy generales, María Teresa? Bueno, pues mira, me gustaría hablar de mis compañeras, de quienes son autoras junto conmigo. La idea surge porque antes de la pandemia nos buscó una fundación alemana para hacer como un curso y unos materiales derivados sobre periodismo feminista, ¿no? Sobre periodismo que cubre violencia contra las mujeres. Entonces yo les dije, ¿por qué mejor no hacemos, y fue en plena pandemia, dejamos de dialogar entre periodistas e invitamos a personas expertas en salud pública, en geografía feminista, en antropología, en derecho penal, para que nos cuenten desde su ámbito de incidencia a una activista de NESA, eh, cómo ven el tema de la violencia estructural y que compartan desde lo que saben cómo se entiende la violencia estructural y cómo impacta en particular la violencia contra las mujeres. Y a partir de ese germen o de esa idea, trabajamos durante varios años con antropólogas, abogadas, expertas en salud pública, artistas, expertas en prácticas narrativas y periodistas, cómo contar la misma historia, o sea, como un mismo hecho noticioso de otra manera. Y es así como en la presentación del libro participa Mariana Alvarado. Ella es una periodista de Jalisco que actualmente trabaja para Google en temas de inteligencia artificial, pero con la que cofundé la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano. Ella cuenta cómo era hacer periodismo hace 30 años, cómo es hacer periodismo hoy, ¿no? O sea, cómo ve el cambio en las redacciones de cómo se cubre el tema, ¿no? Mi querida amiga y colega Lidiet Carrión actualmente está haciendo un doctorado en Estados Unidos justamente sobre la representación de la violencia
en el tema de las mujeres, ¿no? O sea, cómo se representa la violencia contra las mujeres culturalmente. Y ella habla de un periodismo feminista coral, ¿no? Por eso también este libro no tiene una sola autoría, sino es un periodismo coral, a varias voces. Luego mi compañera y amiga Melia Arellano, que está en Puebla y que es codirectora del medio Lado B y que ganó el Premio Alemán de Periodismo en la categoría de reportaje con una cobertura sobre las mujeres en la maquila, nos cuenta cómo es hacer edición periodística feminista, qué checar en la foto, en el texto, cómo curar la información periodística, por qué es importante distinguir cómo se hace edición feminista desde el periodismo y cómo sería no hacerlo, o digamos, cuál es la diferencia, lo que tú me preguntabas. Y luego una compañera que se ha dedicado más a la gestión cultural, le pedí que escribiera sobre los cuidados y cómo ella ve al periodismo, ¿no? Ella ha trabajado en la red y es un artículo muy crítico de cómo lo que hablábamos, ¿no? El periodismo está precarizado, pero también pues no hay como entornos de cuidado y autocuidado, ¿no? Terminamos quemadas o quemados también los periodistas, cansados, con temas de adicciones, de enfermedades, al cubrir una realidad profundamente violenta como es la de este país, ¿no? Y que finalmente eh, caemos como en este juego de la autoexigencia o del capitalismo, ¿no? De la hiperproductividad y de publicar a costa de lo que sea y no queremos, ¿no? Porque consideramos que una de las ideas muy interesantes del feminismo es el autocuidado, ¿no? El cuidar de nosotras mismas, no, yo decía, no como hacer yoga y tomar tecito, ¿no? Sino como un acto político. O sea, cuidar de mí, de mi entorno, proveer cuidados y cuidarme a mí, forma parte de mi perspectiva filosófica política de hacer periodismo y no acabar con mis energías y con mi salud por hacer periodismo, ¿no? No creemos, o bueno, quienes escribimos en este libro no creemos en esto, pero también sabemos que es algo estructural, ¿no? Que parte de las violencias pasa por la precarización en el periodismo, por la falta de fondos, ¿no? Digamos que este es como un elemento de análisis, pero sí encontrarán en la versión virtual los materiales derivados. Hicimos infografías, tutoriales, webinarios, relatoría gráfica, postales, y este libro también ofrece una reflexión como más analítica y que fíjate que es muy chistoso porque mis compañeras hablaron de sí mismas, hicieron periodismo situado, la única que no habla de sí misma fui yo, ¿no? Cuando escribí el primer capítulo de El diálogo entre el periodismo y el feminismo, pero mis compañeras hablan de su vida, de su madre, de sus relaciones, de cómo fue que empezaron a hacer este periodo, cómo fue que Lidiet pasó del gráfico y cubrir diarismo a hacer este tipo de cobertura, ¿no? O Meli, cómo pasó de estudiar lingüística y hacer un periodismo con muchas ganas, muy bonito en Puebla, a hacer periodismo feminista. O sea, es muy interesante porque digamos que el feminismo no solo no le teme a la subjetividad como fuente de conocimiento, sino que además se sitúa, ¿no? Donna Haraway, que es una teórica feminista, que por cierto también escribió ensayos sobre el ciberfeminismo, Ujú. muy a tono con la IA y todo lo que estamos viviendo, habla de esto, ¿no? De cómo situarnos para producir conocimiento y compartir conocimiento y generar conocimiento de manera más, pues, horizontal o colectiva o como se le quiera llamar, ¿no? Pero sí, pues, ¿qué te digo? Estamos muy emocionadas por este proyecto y queremos hacer más. Pues vaya que sí, es un libro que aporta mucho. Aparte de todo ello, tiene un diseño maravilloso, es muy bonito el libro, muy amigable, muy fácil de leer. Así que pues invitamos a nuestra audiencia que le interesan estos temas, por supuesto a quienes estamos en el campo del periodismo, de la comunicación, de los medios, es de lectura obligada. Si realmente queremos avanzar en el empoderamiento, se dice que es tiempo de mujeres, pues bueno, hagamos también un periodismo feminista, un periodismo con perspectiva de género. Rápidamente, ¿dónde pueden bajar el libro, María Teresa?
Pues mira, están en nuestras redes sociales, que es, bueno, en X nos encuentran como Periodistas de a Pie, en Facebook también estamos como Periodistas de a Pie y en nuestra página web Periodistas de a Pie, www.periodistasdeapie.org.mx. Y aprovecho para decir que acabamos de publicar un desplegado, un comunicado porque hicieron un espacio de periodistas de a pie en Instagram que no es nuestro, es una información falsa. Entonces lo publicamos en nuestras redes sociales, pues para que, ahora sí que para que se metan a las redes sociales que sí son de la red. Y bueno, pues ahí podrán encontrar esta publicación y bueno, otras publicaciones que hemos hecho sobre el tema de desinformación y materiales que tenemos. Vaya que hay ahí materiales que enriquecen mucho a nuestro campo. María Teresa Juárez, pues muchas felicidades por este libro, muchas felicidades también, por supuesto, a las coautoras. Y pues ahí está la invitación a nuestra audiencia a que se meta a esta página de Periodistas de a Pie y se va a enterar, pues no solamente pues, de estos temas, si usted quiere, de formación, sino en realidad de ese periodismo de a pie que tanta falta le hace a nuestro país. María Teresa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel, a ti, al espacio y a todo el equipo de producción y a quienes nos están viendo les envío un saludo y un abrazo. Hasta pronto. Muchísimas gracias y muchas gracias a este gran equipo que hace posible Media 20.1. Nos vemos la próxima semana.